Este programa es de clasificación B, menores bajo la supervisión de un adulto. Contenido O, de opinión. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se deja constancia que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivadas de la misma corresponden de manera exclusiva a las personas que la emiten. Las expresiones y comentarios emitidos no representan la posición institucional del medio. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral. Porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral. Una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Ahora inicia Conciencia electoral. ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a Conciencia Electoral, el programa que despierta el interés de toda la comunidad, particularmente porque estamos visitando o somos quienes invitamos a los candidatos para que lleguen, para que se confiesen prácticamente con ustedes, la comunidad que necesita saber qué proponen, qué dicen en calidad de candidatos. Hoy tenemos a los representantes de Suma, que están a propósito apoyando la candidatura de Guillermo Lasso a la presidencia de la República. Contamos con la presencia de la doctora Mary Granda, la primera candidata por esta tienda política, y el segundo candidato, el señor Nelson Enrique Velázquez Males. Con ellos vamos a dialogar, les damos la cordial bienvenida, advirtiéndoles que el propósito de este programa es el de precisamente concienciar en toda la comunidad la responsabilidad que tiene en cuanto a entregar su voto, que es uno de los fundamentos para que la democracia se afirme en nuestro país. Pero también el otro propósito es el hecho de que los candidatos asuman la responsabilidad que tienen con el pueblo en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Con estos antecedentes voy a darle la palabra primeramente a la doctora Mary Granda. Es doctora en medicina y lógicamente ella está más consciente de los asuntos. Entiendo que sus pacientes y todo van, llegan, le visitan, se hacen auscultar físicamente, pero le cuentan todas las novedades del país. Agradeciéndoles primero la oportunidad que me dan. Sí, es verdad, la gente cuando te visita, cuando te viene y te cuenta, obviamente te cuenta también tus dolencias y también nos cuenta la realidad nacional, de lo que nosotros nos alimentamos y nos retroalimentamos día a día. Así que tiene toda la razón en esa instancia. Igualmente saludamos al segundo candidato, Nelson Enrique Velázquez, para que salúdele a Otavalo, por favor, y a la provincia en general. ¿Cómo están, ciudadanos aquí de Otavalo y las comunidades? Pues es un placer para nosotros que nos hayan invitado, que nos hayan tomado en cuenta. A usted, Raúl, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Con el mejor de los agradados tenerles a ellos acá para poder conversar, dialogar, pero permitan, estimados amigos, que me vaya primeramente con Jocelyn Echeverría para que ella nos dé de inmediato el perfil de nuestros invitados. María Alexandra Cachipuendo es la primera candidata a la Asamblea Nacional por Imbabura del movimiento Sociedad Unida Más Acción. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Médicas e en la Escuela de Medicina de la ciudad de Quito. Es doctora de Medicina y Cirugía. Obtuvo un reconocimiento al segundo lugar como mejor promedio 2005 de la Escuela de Medicina. Además, es parte del equipo de investigadores del Centro de Biomedicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Ha sido capacitadora de varias organizaciones sociales y es afiliada al Colegio Médico de Imbabura. Sus títulos profesionales están enfocados a la medicina general, estética, salud comunitaria, salud preventiva, derechos sexuales y reproductivos del hombre y la mujer. Domina el quichua, el español, el inglés y el alemán, y su mayor compromiso está enfocado a la sociedad. Nelson Enrique Velázquez Males es el segundo candidato a la Asamblea Nacional por Imbabura del movimiento Sociedad Unida Más Acción. Es coordinador regional de la FENOCIN, Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas. Cursa el 9º nivel en la carrera de Derecho de la Universidad Particular de Loja. Busca derogar las leyes que contradicen a la Constitución y sueña con un Estado constitucional donde prevalezca la igualdad y democracia. Este fue el perfil profesional de Nelson Velázquez Males, segundo candidato a la Asamblea Nacional por Imbabura. Continuamos con la entrevista. Conciencia electoral. Ustedes acaban de escuchar quiénes son
de qué manera y cómo vienen con el mejor de los sagrados para representarles a ustedes si le confían el voto en las próximas elecciones. Le preguntamos a la doctora Mary Granda, ¿por qué aceptó ser candidata? Una de mis motivaciones es servir al pueblo. Creo que hacer política no es hacer politiquería, que es lo que mucha gente hace, hacer politiquería para vivir toda la vida en el mismo puesto. Siento y sé que ser político y un verdadero político lo que tiene que hacer es servir a la comunidad. Si un día me dieron la oportunidad mis padres de prepararme de una u otra manera, al haber formado parte de un instituto donde me becó, donde me dio la oportunidad de llegar a ser lo que hoy soy, siento que es mi obligación y mi responsabilidad devolver al pueblo lo que yo aprendí. ¿Había tenido oportunidad en ocasiones anteriores de estar de candidata? En elecciones nacionales no lo he hecho, pero a nivel nacional interno sí he estado formando parte del directorio del Instituto para el Desarrollo Social y de las Investigaciones Científicas, INDECIR, de la que me honro haber formado parte. Fue dirigente estudiantil durante mis años de universidad. Formé parte también aquí en Otavalo. Yo realizaba lo que es los programas radiales, traduciendo del quichua al español, programas en salud y en derecho. Nelson es un activista. ¿Ha sido candidato antes? Nunca he sido político. Y ahora soy político es porque en realidad es un pedido colectivo. Al ver que mi ejercicio, la ayuda social que he hecho, he ayudado a muchas personas. Hemos defendido los derechos. Hemos reclamado a las autoridades a que se hagan cumplir los derechos establecidos en la Constitución. Desde ahí hemos visto muchas caras felices, agradecimientos. Hay mucha gente que nos quiere a nosotros y por esa razón ha sido un pedido del colectivo que yo esté aquí. Hay quienes dicen, doctora, que no desearían ingresar a la política nunca por varias circunstancias que se ha vivido no solamente en este país, en el mundo. ¿Qué piensa que es la política? Como en todo, yo creo que existen sinsabores, ¿no? Hay cosas que cuando alguien entra dentro de la política, pues siempre tendrá las críticas, pero lo más importante, yo creo que cuando alguien hace una buena labor, siempre va a haber también el reconocimiento, aunque uno nunca trabaja para ser agradecido. Siempre hay que llevar ese lema. La política nos traerá en el camino cosas muy difíciles, pero para eso estamos. No debemos tener, creo que, miedo ni a los retos ni a los desafíos. Eso es parte de nuestra vida. ¿Considera que de llegar usted a la Asamblea Nacional es uno de los propósitos el dignificar a la política en nuestro país? Es volver a darle la credibilidad al país. Y que vuelva a entender el pueblo, que quien tiene el poder no es el político, sino el pueblo. Cuando uno va a las urnas, uno tiene que dar un voto concienciado, ¿sí? Porque tiene que ponerse a pensar que si yo no permito la alternabilidad y permito la perennización de una persona, lo único que voy a permitir es que mis derechos, mi voz, se apague. Hay que volver a creer y a confiar. Si hoy los líderes viejos, podríamos decir, de los partidos políticos como Suma, han dicho, nos hacemos a un lado y permitimos la participación de nuestros jóvenes, pues ¿qué están diciendo? Están confiando. Hoy vamos de la mano de la experiencia y de la juventud. ¿Cuáles las responsabilidades de un asambleísta? Tenemos muchas responsabilidades, Raúl. ¿Entre ellas? Mi responsabilidad, lo que a mí me están encargando como colectivo es fiscalizar. Primeramente fiscalizar, luego derogar las leyes que están atentando a la integridad de los ecuatorianos. Nosotros criticamos ampliamente al Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque contradice a lo que dice la Constitución. La Constitución es la norma suprema, pero el Código Orgánico Integral Penal está contradiciendo, está penalizando. Ajá. Entonces tiene que haber coherencia, Raúl, tiene que haber coherencia. Nosotros vemos que ahora los poderes se manejan a través de los jueces. Son los jueces quienes tienen que hacer valer la Constitución. Pero si los jueces mismos no reconocen lo que dice la Constitución, ¿de qué Estado de derechos y justicia estamos hablando, Raúl? Sin ser jueces, ¿cómo considera que se ha conducido la Asamblea Nacional, sus representantes en la última década? Eso es lo que debemos buscar, los mecanismos de aplicación directa de la Constitución. Eso no existe, Raúl. Solamente la Constitución garantiza que es a través de las autoridades competentes. Ahora, si usted lo que me pide es lo que tenemos que hacer, pues tenemos que hacerlo debidamente desde la Asamblea. Pero eso es consensuando entre todos. Más de allá no le podría decir, Raúl. ¿Para qué quiere llegar, doctora, a la Asamblea Nacional? Para llevar la voz y la necesidad de mi pueblo. Para eso quiero llegar a la Asamblea.
Yo creo firmemente que cuando así sea uno el que ponga la voz y todo el mundo esté en contra, ese uno tiene que marcar la diferencia. Somos imbabureños, gente de lucha, que hemos nacido desde abajo y hemos llegado a donde estamos por la lucha de cada uno. Creo que en la Asamblea no existe participación, no ha habido una diversificación ni siquiera de criterios. Todos se han convertido en una sola masa. Muy poca gente propuso nuevas leyes. Así que es hora de cambiar, es hora de mostrar la capacidad que tenemos nosotros, la gente joven, la gente nueva de Imbabura. ¿Cómo analiza la Asamblea Nacional en el contexto? Como le digo, como un todo. Si el presidente quiere proponer una nueva ley, todos levantan la mano. No existe democracia y la democracia es la participación de todos. Obviamente no habrán acuerdos igualitarios, pero debe existir al menos la participación. Debe haber alguien que diga, yo no pienso igual. Debemos aprender a ser tolerantes con la gente. Y en la Asamblea no existe ni siquiera tolerancia para la oposición. ¿En qué fundamentaría sus propuestas en principio? Porque es lógico pensar cuando recién llega hay unas propuestas que se pueden implementar de inmediato, pero otras vendrán de acuerdo también con los acontecimientos que vaya viviendo el país. Hay muchas cosas que se deben priorizar en primer lugar. Lo primero que tengo que hacer es llegar y tratar de ver qué es lo más urgente, ¿no? Hay una cosa que nos estamos olvidando, que es la parte de la educación, que son de mis propuestas. Creo que todos los jóvenes tienen derecho a la libre acceso a la educación. No debe haber la coartación a mis sueños. Si alguien quiere ser médico, quiere ser abogado, quiere ser ingeniero, un puntaje, como dicen, no lo dice todo. También existe capacidad tras de eso. La parte de la salud, hay un principio que dice el Estado, primero lo nuestro. ¿Y dónde ha quedado eso de primero lo nuestro? Si yo valoro a mi gente y yo estoy consciente de que la educación que estoy brindando a la educación ecuatoriana es buena, entonces yo no tengo por qué menospreciar ni al médico, ni al abogado, ni al ingeniero, ni al ama de casa, ni al carpintero. Primero lo nuestro. El Imbabura está sufriendo una de las cosas más graves, ¿no? Que es la ley de ciudadanía universal. Imbabura tiene más de 20.000 refugiados. Hay ciertas cosas que se deben normar, que se deben regularizar frente a eso. Estamos también teniendo lo que es el impacto ambiental en la zona de INTA. Creo que es una de las leyes que sí hay que ver con urgencia, hay que rever, entre otras. Sí, es lo más fundamental, que yo creo que sí debemos nosotros entrar en eso. Se han producido en el país una serie de reformas, entre ellas a la Ley de Educación Superior. ¿Ya? ¿Cómo le considera la misma y qué propone? Lo que yo sí propongo es que, en primer lugar, tenemos que hacer conciencia, una consulta, si la juventud está de acuerdo con esa ley. Ahora, a nosotros nos imponen leyes, no nos han consultado, Raúl. Entonces, desde ahí hay una violación a la Constitución, porque cuando se tratan de derechos y obligaciones deben consultarnos a nosotros como pueblo, y más que todo a la juventud. Al no consultar, están violando esta norma suprema. Yo no estoy de acuerdo. Yo lucharía, si llego a la Asamblea, yo voy a revocar esas leyes, y vamos a ser democrático a través de consultas, y que la consulta sea quien defina como pueblo. ¿Usted está de acuerdo con la Ley de Educación Superior y qué propondría, doctor? El cambio para la libre oportunidad, para que la gente pueda educarse y pueda formarse con lo que ellos quieran estudiar, ¿sí? Hay que cambiarla eso. Todos tenemos derecho y nuestros jóvenes tienen derecho a una libre participación y a una libre elección de lo que yo quiero ser a futuro. La unificación que se ha dado en estos últimos años en torno a los centros educativos con aquello de las unidades, de lo que era la escuela X, la escuela tal, a las unidades ahora. ¿Cómo le analiza? ¿Cómo vivimos en nuestros pueblos? Una unidad educativa que abarca a otras unidades pequeñas. Lamentablemente no se vive una realidad. Me encantaría que un asambleísta que vive a 8 kilómetros se acercara a una comunidad a ver si es que él, siendo miembro de esa comunidad, le dice, bueno, que mi hijito se vaya a estudiar caminando 8 kilómetros y solo unos 8 kilómetros de caminata porque ni siquiera tenemos buses, ¿no? En algunos lugares ha afectado a esto. Hay que ponerse a pensar que la realidad que se vive en las ciudades no es la misma realidad que se vive en las comunidades. Por más buena intención que se tenga, siempre se debe vivir y haciendo las cosas como se vive con la gente. Hay que aprender a escuchar. En consecuencia de llegar usted, que está en el segundo lugar, llegaría a la Asamblea Nacional, ¿derogará esa ley?
Yo propondré, y será la mayoría quien designe. O sea, yo no puedo anticiparme a cosas que no puedo solamente, no es mi decisión, tiene que ser la decisión de la mayoría, Raúl. Ahora, la propuesta sería de derogación, pero ¿para llegar a qué? ¿Y cómo se organizaría? ¿Qué propondría? A ver, primeramente, para poder derogar, lo que hay que hacer primeramente es leer, analizar, como les digo, de acuerdo a una realidad. Si tenemos nosotros el poder de hacer eso, pues lo haremos. Sí, tenemos que ajustarnos las cosas. Cada cosa tiene que ser ajustada a la necesidad de la gente. ¿Cómo mira la óptica económica del país? Fatal, nefasta. La gente no tiene trabajo por estos impuestos que nos imponen a nosotros los ecuatorianos. En realidad no hay trabajo. Y sobre eso, vea, lo nuevo que va a pasar, la ley de plusvalía, que todo el mundo rechaza. En realidad nadie sabe específicamente qué mismo es eso. ¿Por qué? Porque no nos socializan, simplemente cogen y nos imponen. Y después los ecuatorianos tenemos que averiguar a nuestra manera, cada uno. Entonces, desde ahí no somos consultados, Raúl. Desde ahí están violentando nuestros derechos a ser consultados. Eso es lo que no estamos de acuerdo nosotros. Nosotros como Suma tenemos nuestra posición. No estamos de acuerdo y lo diremos en público y ante cualquier autoridad, Raúl. Ahora, lógico, decimos, no estamos de acuerdo, nadie está de acuerdo. La propuesta tendría que ser concreta. ¿De qué manera dinamizamos toda esa situación en el país? Hay que tomar en cuenta que dentro de Partido Suma nosotros siempre hablamos de un principio que también es la parte económica, preocupados del bolsillo del ecuatoriano. Tomemos en cuenta una cosa. Al momento en el Ecuador es muy difícil hablar de un circulante de dinero. No existe circulante de billete. Cuando van y te visitan y dicen, en mi bazar ya no vendo. Por favor, yo hago un llamado, una conciencia a que pongamos a pensar que lo que trabajamos debemos invertir aquí para generar más recursos dentro de nuestro propio medio. El Ecuador necesita del trabajo voluntarioso de cada uno de nosotros. Si seguimos o permitimos que nuestro dinero siga saliendo de forma de contrabando, de forma ilegal del país, no estamos contribuyendo a la economía. Así que hay ciertas leyes, como les digo, tenemos que proponer y que tenemos que cambiar. Usted hablaba de la plusvalía. Si bien es cierto que ha entrado ya al tratamiento de la misma, todavía no está aprobado, pero en todo caso ya hay que ir pensando de ser aprobada, ¿a quién beneficia, a quién desfavorece? Ya, es de lo que estoy hablando, Raúl. Como a nosotros no nos educan, no nos socializan, nadie sabe claramente de qué se trata. Solamente sabemos cuando en el Facebook, en las redes sociales están publicando de qué es lo que se trata. Realmente yo no le puedo dar algo claro porque tampoco sé. Y si usted coge en la calle a una persona, la entrevista, tampoco sabe. Entonces, habemos muchos ecuatorianos que no estamos conscientes de lo que nos van a aprobar, de lo que nos van a imponer. Así es que desde ahí yo no podría darle una idea clara, Raúl. Entonces, ¿quiénes son los causantes de esto? Nuestros legisladores. Ellos tienen que consultarnos, ellos tienen que indicarnos qué es lo que va a afectar, cuáles son los derechos o los beneficios que ellos nos van a dar con esa ley. Entonces, desde ahí no está claro. Desde ahí vemos que aquí no se está manejando con claridad, Raúl. La Asamblea, los asambleístas deberán proceder a mantener ese diálogo permanente con el pueblo. Siempre. Nosotros nos debemos al pueblo. Nosotros no somos una voz única, una voz callada, ni la voz solitaria. Nosotros somos los portavoces de las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades. Sin lugar a dudas, estimados amigos, hay tanto que hablar en torno a las responsabilidades de los asambleístas y más aún de quienes en calidad de candidatos se encuentran ahora. Por eso estamos invitando, estamos dialogando con ellos. Hay tanto que desmenuzar que lo haremos cuando el mes de enero se esté iniciando ya definitivamente la campaña electoral. Allí estaremos desmenuzando en torno a los índices económicos, a cómo estamos con el servicio de rentas internas, hablaremos en torno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la deuda que tiene el Estado con el Instituto de Seguridad Social y todo. Hoy tratamos de hacer generales con nuestros invitados, de manera que permitan que nos vayamos a un cortecito comercial para seguir dialogando con ellos. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir dialogando con la doctora Meryl Granda, la primera candidata del movimiento político Suma, y estamos a la vez también con nuestro invitado especial. Se trata de Nelson Enrique Velázquez Males. Nelson Enrique, estos días le hemos mirado a usted caminando con las multitudes en Otavalo y todo. ¿Cree que esa debe ser también una labor de los asambleístas, de repente dejar allá las curules para venir al pueblo? Eso debe ser lo principal, socializar, indicar a las personas qué
¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros hemos creído en muchos candidatos que han venido a golpear nuestras puertas y nos han dicho, vea, ¿sabe qué? Esta es nuestra propuesta. Y yo personalmente me he ido donde 1, 2, 3, hasta 10 asambleístas. Nos hemos ido a la Asamblea Nacional, que ahora ya no nos atienden, ahora ya no nos conocen. Nos dicen, llamen a tal número y les vamos a atender, y solamente nos contestan un secretario o una secretaria. Así nos utilizan. Es por esa razón que han perdido credibilidad. Yo estoy utilizando este eslogan en mi página, Nelson Velázquez. Estoy diciendo, aquel que no ha hecho nunca nada por el pueblo, no hará tampoco nada cuando llegue al poder. En cambio, nosotros desde hace años, estamos trabajando por el pueblo, hemos demostrado. Y esto no es política, Raúl. Esto siempre lo he hecho, estoy defendiendo los derechos, estamos reclamando los derechos. Es por eso que la gente reconoce y me está acompañando, Raúl. Nelson dice, así nos utilizan. Pero hay quienes están en estos días de campaña que ya estamos prácticamente en ella, dice también cómo le utilizan a la política. Y por eso le pregunto, doctora, ¿qué de Imbabura? ¿Qué conoce de Imbabura en realidad? Porque si conoce de Imbabura, conocerá sus problemas y sabrá para que podamos tocar el tema de generación de trabajo y de todo lo demás. Ok. Bueno, dentro de los partidos políticos, la gente en las comunidades, los dirigentes muchas veces han sido utilizados como escaños o como gradas políticas para que los mismos de siempre lleguen a ocupar los puestos de primeros, de segundos. Hágase cuenta, si usted tiene su casa propia y usted permite que alguien de otra casa venga y se ubique como si fuera dueño de casa, ¿usted permitiría eso? No, ¿verdad? Si usted confía en la capacidad, en su propia gente, para eso usted forma, por eso va formando líderes, ¿no es cierto? Así que esos votos sean votos responsables, votos que sean convencidos de que son de su gente y para su gente. Usted no tiene por qué ser utilizado. Yo creo que a eso se refiere la pregunta que le estaban haciendo a Nelson. Sí, muchos partidos políticos lo hacen. No soy quien para criticar, pero sí soy un ciudadano más que mira todo eso. Y yo agradezco sí la oportunidad que Suma me dio, porque ha creído en la capacidad de nosotros, de gente nueva, que se ha formado, que ha nacido del pueblo y sirve al pueblo. En torno a la creación, dinamización del trabajo, Nelson, ¿qué implementaría como ley para dinamizar el mismo? Lo que decíamos antes, el aparato productivo. Y usted conoce en realidad qué es lo que se debe impulsar para dar mayor utilización de la mano de obra. Bueno, en verdad lo que yo sí quisiera es que derogar ciertos impuestos, que realmente aquí estamos pagando demasiado impuesto. Es por eso que se han cerrado, aquí en el cantón se han cerrado varias empresas textileras se han cerrado y han dejado sin trabajo a muchos ciudadanos. ¿Por qué es? Es por la ley, es por la aplicación, nos imponen, ni siquiera nos preguntan. Eso yo vuelvo y repito, nos imponen a que tengamos que pagar tasas muy altas. Entonces cuando eso pasa, cuando los impuestos están sobrevalorados, ¿qué es lo que hace el dueño de casa? Cierra las puertas y manda a los empleados. Eso es lo que está pasando. Yo creo que tendríamos que analizarlo. No soy un entendido en esto, pero sí buscaríamos un asesoramiento para saber qué es lo principal que tenemos que hacer para generar más fuentes de trabajo. ¿Alguna norma legal que ustedes implementarían? Hay quienes están en posibilidad en realidad de ir a las universidades, centros de carácter superior, pero aquellos que no, ¿cómo capacitamos a esa gente para que pueda acceder al trabajo? Hay que formar escuela de líderes. El hecho de que hoy todos los ecuatorianos, dentro de la Constitución dice, tenemos derecho a la educación, y la educación abre muchísimas puertas. Si yo quiero ayudar a mi gente, tengo que tener también de mano la educación. Si yo quiero reactivar la economía y quiero reactivar la parte de la agricultura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar en el agricultor, en el pequeño agricultor, ya dejar de ser la fuente o el enriquecimiento también de la gente que solamente se va a beneficiar del pequeño, del que saca su producto de las comunidades. Creo que hay que permitir, si alguien quiere acceder a un crédito, pues hay que bajar las tasas de interés, hay que permitirle a unos créditos más asequibles, y creo que es una forma, ¿no?, de dinamizar la economía desde abajo. Yo creo que esa es una de las leyes también que se deberán proponer para poder mejorar. En el Estado, que en los actuales momentos nadie cuenta con un seguro en la agricultura, nadie. Y son las personas que más propensas están cuando pierden una cosecha. Pero así, esta gente aguerrida ha sabido salir adelante. Volvamos al tema de la fiscalización, doctora. Ustedes están apoyando la candidatura de Guillermo Lasso a la presidencia de la República. De aquello acontecer, ¿es mi presidente
no hay fiscalización. A ver, una cosa que a nivel nacional Suma apoya la candidatura de Guillermo Lasso. Imbabura, como Suma, vamos de forma independiente. El hecho de que yo sea parte del mismo gobierno, si así lo llegara a ser con el voto de ustedes, no quiere decir que yo tenga que tapar el sol con un dedo. Si hay obras que hay que aplaudir, se las aplaudirá. Pero si hay algo que fiscalizar, deberá ser fiscalizado. Si no, como les dijimos, ¿de qué servimos? Siendo cómplices, yo no sirvo para ser cómplice. Jamás en mi vida, ni en mi propia casa. Bloques opositores y de mayorías y de minorías, ¿será la formación de llegar usted a la Asamblea Nacional? Sí, yo creo que estamos con esa visión, o sea, más que todo porque la gente nos conoce a nosotros. Hemos indicado nuestro trabajo, nuestra posición. En realidad, como dijo la compañera, si nosotros debemos fiscalizar, Nelson Velázquez tiene esa posición de fiscalizar, sin miedo. Cuando es de reclamar a una autoridad, de reclamar. ¿Bloques opositores ciegos? No, o sea, tampoco vamos a eso, ¿no? Pero sí nosotros podemos decir que nosotros como Suma vamos a apoyar lo que es correcto y lo que no, eso sí. ¿Cómo va Suma en la provincia de Imbabura? Vamos ahí caminando firme, sin mirar atrás. Vamos ahí contando con el apoyo de ustedes. En cuanto a Suma, Raulito, me gustaría aclarar también, o sea, manifestar algo más. Las cosas buenas que el gobierno haya hecho, pues las aplaudiremos, pero aquellas obras donde hubo exceso o excedente de dinero invertido, créanme, están de nuestra parte fiscalizar. Como asambleístas, legislar, fiscalizar y llevar la voz de nuestro pueblo para la asamblea, eso es lo que haremos. ¿Volverá los ojos a la provincia de Imbabura si llega a ser asambleísta? Porque de repente como que se olvidan de la provincia. A ver, desde que yo recuerdo, desde que yo me formé, y nadie me va a dejar mentir, el día que yo partí de mi tierra, dije, yo me voy a formarme como médico y volveré a servir a mi provincia. Y así lo hice. Y aquí estoy sirviendo a mi gente, a mi pueblo. Así que, Raulito, no va en mí eso. Y créanme, y el día que haga eso, ustedes, como les dije, como pueblo, ustedes tienen el poder de decirme. Ustedes me reclamarán. No tengo por qué huir ni por qué irme, porque yo me debo. Yo nací en esta tierra, a la que yo amo, a la que adoro y a la que me debo. Usted es un activista, Nelson. Sí. El derecho a la protesta. Ya, es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Cuando las autoridades a nosotros nos han ofrecido muchas cosas y cuando revisamos el plan de trabajo y vemos que no ha cumplido una sola cosa, nosotros vamos a protestar. Y yo lo voy a protestar, y sin miedo, compañeros. Y no solamente en ofrecimientos, yo lo he demostrado desde hace muchos años, Raúl. Así es que Nelson Velázquez no le hace la camiseta. Yo protestaré, exigiré, y no pediré de favor, sino que voy a exigir que cumplan y que nos hagan prevalecer los derechos. Los políticos crean figuras políticas, pero con conciencia y con conocimiento real de lo que es la política. Cuando uno viene desde abajo, como le dije, sí, claro que sí. Uno no necesita nosotros tenemos una formación realmente política, porque venimos de una escuela, no somos de pronto improvisados. Todo mundo, todos, desde el ama de casa, desde el padre de familia, hace política en su casa. Así que yo no le veo mal eso, ¿no? Así que venimos, de verdad, venimos convencidos de lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos asambleístas van a llevar ustedes? Dios permita y que fuésemos todos, ¿no? Dios permitiera que fuéramos todos, pero que sea lo que Dios permita. ¿Hay aceptación en la provincia? Muchísima aceptación, lo he demostrado, lo hemos demostrado, porque la gente quiere eso, gente revolucionaria contra esta revolución. Eso es lo que quiere la gente, y por eso hay la aceptación. Y yo lo puedo decir, lo puedo indicar, Raúl, lo he indicado con las multitudes que me buscan, Raúl. ¿Revolucionario, socialista, comunista, de qué tipo de...? Bueno, no me defino en ninguna forma. Yo me revelo a esta revolución que a nosotros nos impone que creamos. Yo no podría decirle, Raúl. Yo creo en lo mío. Doctora. A ver, nosotros no somos ni de izquierda ni derecha, porque usted come con la izquierda, come con la derecha, pero vive de su bolsillo, de su trabajo. Hay que tomar en consideración que lo que es bueno hay que tomarlo. Si así fuera, si fuera un régimen comunista, ¿no?, que hubiese servido. A ver, Cuba, ¿qué tiene? Una buena educación, un buen régimen de salud. Pero vaya a ver La Habana, vaya a ver la capital. ¿Cuánto ha progresado económicamente? ¿Dónde está aquel progreso económico? No existe ni siquiera libertad de pensamiento. A Dios gracias, todavía vivimos en Ecuador, donde la gente aún
puede destaparse. Yo a Nelson le aprecio, le admiro muchísimo, porque es parte de nuestro eslogan, ¿no? Desgraciados los pueblos donde los jóvenes callan, donde nosotros, la gente, también formamos parte o somos cómplices de una realidad. Si yo quiero transformar, ya se acabaron aquellos de botapiedras, botapalos. Hoy es hora de que la gente proponga. Esa es la revolución, con nuevas ideas, con nuevas propuestas. La conformación de las listas, Nelson, es darle también el respeto y la consideración a cada uno de los cantones de la provincia. Hay varias listas en las que solamente se ha cogido de determinado sector y otro. ¿Cómo está la de ustedes? Bueno, yo creo que estamos a nivel general. Estamos a nivel general. Yo estoy por Otavalo, la compañera está por Ibarra, hay otros compañeros que están por Urcuquí y así, estamos de diferentes lados. Y si hubiera cómo poner más, pues estaríamos de otros lados también. Ajá, que lastimosamente solamente son 4 candidatos los que tienen que irse. ¿Quiénes les acompañan? A ver, está con Nelson Velázquez, está como segundo candidato, la compañera Gisela Burgos, el compañero Marian Rade. Ellos son nuestros compañeros de fórmula en esta contienda electoral. Como dicen, generales de ley. Es lo que pretendemos, estimados amigos, llegar a ustedes para que les conozcan, para que vean el pensamiento, porque sabemos que se están preparando. Aparte de la preparación que tienen, lógicamente, como decía antes, están ya caminando por cada uno de los sectores, a lo mejor conociendo muchos de ellos, porque no todos conocemos todo. Se enterarán de la problemática de la provincia de Imbabura, de la problemática del país, de cada uno de los sectores, elaborarán sus planes de trabajo y los volveremos a traer acá, a Conciencia Electoral, para dialogar con ellos y hacer conciencia de la responsabilidad que están adquiriendo ahora. De manera que agradecerle, doctora, por haber venido. Hágale su mensaje a Otavalo, a Imbabura. Bueno, Otavalo, Valle del Amanecer, en tus manos está el voto consciente, el voto para tu gente. Apóyanos, queremos ser los portavoces. Créannos, nosotros no nos olvidamos. Así lo hemos demostrado durante toda una vida de lucha. Jamás hemos dejado, y aquello imposible, pues lo hacemos posible, ¿sí? Yo creo que estamos convencidos de que ustedes tienen el poder. Usted, Nelson. Lo que sí puedo decir a la ciudadanía es que no es necesario primero llegar al poder, no es necesario primero llegar a la asamblea para empezar a luchar. El que quiera hacer, lo hace desde ya. Es por eso mi eslogan: aquel que nunca hizo nada por el pueblo, tampoco hará nada cuando llegue al poder. Es lo que puedo decir, Raúl. Muchas gracias. Estimados amigos, hemos estado dialogando con la doctora Mary Granda, primera candidata del movimiento Suma, y con Nelson Enrique Velázquez Males, es el segundo candidato. A ellos, como dijimos antes, volveremos nuevamente a invitarles a Conciencia Electoral, y a ustedes, como siempre, mantenerse en nuestra sintonía. No se olviden que estamos en el Facebook también, para que usted y todo el mundo se entere de quiénes son los candidatos en la provincia de Imbabura. ¿Por quién votará usted? Eso solamente usted sabe por quién lo ha de hacer. Nosotros somos muy respetuosos y este espacio por igual es para todos. A ustedes gracias por acompañarnos. Conciencia Electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia Electoral. Porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia Electoral, una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Estuvo con ustedes Conciencia Electoral.